Sí, doctor. Perfecto, estamos en la clase entonces ya. Entonces, los anticuerpos, ahora ya hemos visto los patrones de ANA, ya saben ustedes dónde encontrar, en la página de ANA Patterns, pueden encontrar para mayor información los patrones que hay. No es necesario que ahorita se los aprendan, es suficiente para este curso que sepan los 5 patrones clásicos, ¿no? El homogéneo, el moteado, ¿no? El periférico, el nucleolar y el centromédico, ¿ya? Los anticuerpos anti-DNA pueden estar dirigidos contra el DNA de una hebra o denaturado o el de doble hebra o nativo. Los anti-DNA nativos, o sea, de doble hebra, son bastante específicos para el lupus eritematoso sistémico, 95%. Entonces, a diferencia del ANA, el anti-DNA sí es bastante específico. Por lo tanto, son útiles en el diagnóstico de la enfermedad. Estos pueden fluctuar con la actividad de la enfermedad. Se asocian a compromiso renal lúpico. Por lo tanto, como fluctúan con la actividad de la enfermedad, acá sí vale titular los anti-DNA, ¿no es cierto? Y podemos hacer controles, mientras que con el ANA no. El ANA solamente nos ayuda en el diagnóstico, ¿no? Se asocia a compromiso renal lúpico. Puede ser que entonces un paciente tenga ANA, pero no anti-DNA y es más alejado. Pero si tiene anti-DNA, muy probablemente va a ser una nefritis lúpica. ¿Correcto? Los anti-DNA nativo se pueden detectar también por inmunofluorescencia indirecta. El sustrato para el anti-DNA es Critidia luciliae. ¿Cuál era el sustrato para el ANA? ¿Se acuerdan? Las células EP2. Muy bien. Para el anti-DNA es Critidia luciliae. Es un parásito hemoflagelado. ¿Por qué utilizamos este parásito? Porque expone el DNA de una forma que pueda observarse con el microscopio de inmunofluorescencia, ¿correcto? También se pueden detectar por técnica de FAR basada en la precipitación de complejos inmunes que contienen ADN y por ELISA. Pero nosotros utilizamos, y es más frecuentemente utilizado en todo el mundo, la inmunofluorescencia indirecta porque nos puede dar a observar. Ustedes van a ver acá, este es el parásito hemoflagelado, Critidia luciliae, y aquí se observa 2 puntitos que van a estar 2 puntitos, bueno, en esta lámina no se observa muy bien, pero deben ser 2 puntitos con fluorescencia. Esos 2 puntitos de fluorescencia es el cinetoplasto que está dando, que es ADN y que está con la fluorescencia. ¿Por qué? Porque se pone el suero del paciente para que se una. Si se une es porque hay anti-DNA en el paciente, ¿correcto? Sería anti-DNA positivo. ¿Y qué son los anti-ENA? ¿No? Los anticuerpos dirigidos contra antígenos nucleares extractables. ¿No? Reciben el nombre de anti-ENA. Aquellos antígenos dentro del núcleo que hay que extraerlos para poder evidenciarlos. Pero no lo vamos a hacer con una técnica de inmunofluorescencia porque esos ya lo hemos visto con el ANA. Estos antígenos nucleares son por lo general proteínas no histonas o complejos RNA y proteínas. Se pueden detectar por doble difusión agar, ELISA o inmunoblot, y lo más frecuente en nuestro medio es el ELISA. Además del ELISA, también usan el inmunoblot. Nosotros utilizamos bastante el inmunoblot para el anti-ENA, ¿ok? Miren, estos son tipos de ENA o anti-ENA. El anti-RO, el anti-LA, el anti-SMIT o SM, el anti-RNP, SCL70, el anti-JO1. Cada uno de estos anticuerpos contra antígenos extractables del núcleo van a estar asociados a enfermedades o manifestaciones clínicas. Por ejemplo, es muy frecuente que sepan esto, el anti-LA para el lupus neonatal, es específicamente para el bloqueo aurículo-ventricular completo, pero este anti-RO y anti-LA, síndrome de Sjögren, ¿ok? Síndrome de Sjögren, está asociado a síndrome de Sjögren sobre todo, pero también al lupus neonatal. El anti-SMIT para LES, generalmente pedimos como más especificidad, después de un ANA positivo, pedimos el anti-SMIT y el anti-DNA para el lupus, ¿no? El RNP para enfermedad mixta del tejido conectivo, para el fenómeno de Raynaud, y acabé en el SCL70 para fibrosis pulmonar, y el anti-JO1 para dermatopolimiositis, ¿no? La enfermedad que les dije que tuvo un compañero de promoción.
Bien. Otros exámenes son los anticuerpos antifosfolípidos, ¿correcto? Los antifosfolípidos, estos anticuerpos se encuentran en el síndrome antifosfolípidos, que es una entidad autoinmune que se puede dar aislada, que vendría a ser una enfermedad primaria, o asociada a alguna otra entidad, es decir, secundaria a algo, que vendría a ser frecuentemente secundaria al lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Un síndrome antifosfolipídico secundario. En lo clínico, este síndrome se caracteriza por trombosis recurrentes y pérdida habitual de embarazos de poca edad gestacional o mayores, como la muerte fetal, ¿correcto? Entonces, acordarse, trombosis con abortos. ¿Cuáles son esos anticuerpos antifosfolípidos? Generalmente son las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Las anticardiolipinas se detectan por ELISA, lo que permite identificar la clase de anticuerpo y su título. Lo más asociado al síndrome antifosfolipídico son los anticardiolipinas clase IgG y a títulos moderados o elevados. Se informan en unidades GPL si es de clase G, MPL si es de clase M o APL si es de clase A. El anticoagulante lúpico se detecta por técnicas de coagulación. No detecta título anticuerpo o nivel de positividad, es decir, es una técnica cualitativa nada más. Si coagula es positivo, si no coagula es negativo. Nada más, ¿no? Para identificar serológicamente el síndrome antifosfolipídico, los dos anticuerpos, tanto anticardiolipinas y anticoagulante lúpico, deben ser solicitados ya que no siempre se dan juntos. Numerosas condiciones de enfermedad, inflamación y o infección pueden dar antifosfolipídicos, anticuerpos antifosfolipídicos en forma transitoria. Por el contrario, la persistencia de esta posibilidad de anticuerpos antifosfolipídicos en al menos 2 mediciones separadas por un mínimo de 6 semanas es lo que caracteriza al síndrome antifosfolipídico. Bien, y vamos a ver ahora los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA, ¿correcto? Estos anticuerpos son útiles de solicitar cuando se sospecha de vasculitis, ¿correcto? Entonces, hasta el momento hemos visto dentro de los exámenes que son específicos o marcadores o autoanticuerpos, hemos visto el factor reumatoideo, el péptido C citrullinado, ¿no? Que son para artritis reumatoide generalmente y que son inespecíficos. Hemos visto el ANA, hemos visto el anti-DNA, ya hemos visto cuáles son sus sustratos, ya hemos visto cuál es específico y cuál no, ya hemos visto cuál se puede hacer a títulos y cuál nos ayuda para el seguimiento. Hemos visto los antígenos extractables del núcleo, ENA, ¿no? Y hemos visto los anticuerpos antifosfolipídicos, que están las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Ahora estamos viendo los ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, que generalmente lo usamos para vasculitis. Se detectan también por inmunofluorescencia indirecta, es decir, así como en el ANA y como el anti-DNA, lo vamos a ver en el microscopio de fluorescencia. Con esa fluorescencia verde la vamos a poder observar, usando como sustrato. ¿Qué vamos a usar de sustrato? Para el ANCA, polimorfonucleares. Entonces, cuando pregunte, ¿cuál es el sustrato para el ANCA? Polimorfonucleares. ¿Cuál es el sustrato para anti-DNA? La Clitidia lucidae. Clitidia lucidae, muy bien. ¿Y cuál es el sustrato para ANA? EP2. Las células EP2. ¿Y el sustrato para el ANCA? Polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Cuando los polimorfonucleares se fijan en etanol, se pueden identificar 2 tipos de tinción. Hay 2 patrones. ¿Se acuerdan que en el ANA teníamos 5 patrones clásicos? 29 patrones según el consenso internacional. Bueno, pues para el ANCA tenemos 2 patrones nomás. La fluorescencia que es citoplasmática o C-ANCA y la perinuclear o P-ANCA. ¿Correcto? C de citoplasmática, P de perinuclear. Los anticuerpos que dan C-ANCA están dirigidos mayoritariamente contra la proteinasa 3 y son altamente específicos de granulomatosis de Wegener. Mientras que los P-ANCA generalmente están dirigidos al MPO o la mieloperoxidasa. ¿Correcto? P-ANCA. También contra esta la cartepsina y otros antígenos, pero más para la mieloperoxidasa. Los que reconocen la mieloperoxidasa se asocian a vasculitis sistémica con compromiso renal rápidamente progresivo. La especificidad de los ANCA debe ser confirmada por inmunoensayo o ELISA. Este MPO o este P-ANCA generalmente está asociado a la vasculitis de Char-Strauss. ¿Correcto? Aquí está.
la frecuencia de ANCA en distintas enfermedades. Generalmente el patrón C-ANCA o citoplasmático está más frecuentemente asociado a granulomatosis de Wegener, mientras que el P-ANCA generalmente más a vasculitis de Char-Strauss, ¿correcto? ¿Ya? Acordarse de esa asociación. Aquí ustedes pueden ver en la inmunofluorescencia el patrón citoplasmático del ANCA. Patrón citoplasmático. Estos son polimorfos nucleares, ¿verdad? Habíamos dicho que este es su sustrato. Son los neutrófilos polimorfos nucleares que ustedes ven ahí. Los núcleos, acá más bien son los que no se tiñen, porque lo que se va a teñir es el citoplasma, porque es un patrón citoplasmático. Se tiñe el citoplasma del polimorfo nuclear, ¿correcto? Ahí se ve, ¿no es cierto? Está teñido el citoplasma del neutrófilo. Patrón citoplasmático asociado entonces a la proteinasa 3, ¿correcto? Vasculitis de Wegener. Patrón perinuclear, ANCA. ¿Quién es su sustrato? También es el neutrófilo, ¿verdad? Pero esta vez lo que se tiñe es la membrana, ¿no? Perinuclear. Lo que no se tiñe, los núcleos, no se tiñe el citoplasma, se tiñe la membrana nuclear, perinuclear, ¿correcto? Aquí está asociado, ¿a qué antígeno? A la mieloperoxidasa. ¿A qué vasculitis está asociada? La vasculitis de Char-Strauss, ¿correcto? Muy bien. Bien, hasta ahí hemos visto todos los que son marcadores, o sea, aquellos exámenes que son más, se podría decir más específicos de enfermedad autoinmune, que son autoanticuerpos, ¿no es cierto? Ahora vemos los complementarios, que también son inmunológicos, pero complementarios. Aquí tenemos al complemento. La medición del complemento en reumatología busca investigar si el mecanismo de daño en la enfermedad de un paciente involucra el consumo de sus componentes, lo que se ve en enfermedades por complejos inmunes. Es decir, así como cuando vemos en un problema de coagulación el consumo de fibrinógeno o el consumo de factores de coagulación porque hay una coagulación intravascular diseminada, igual en estos casos, si es que hay una enfermedad autoinmune que forma inmunocomplejos, el complemento se va a consumir. Y por lo tanto, al hacer el dosaje de C3, C4, que son factores de complemento, o CH50, van a estar disminuidos. Y nos va a dar un indicio de que es una enfermedad autoinmune. Entonces, un screening de la actividad del complemento es el CH50, el complemento hemolítico, cuyo valor normal asegura una cantidad y funcionalidad adecuadas de cada uno de sus componentes. Y por lo tanto, ausencia de su consumo por complejos inmunes. O sea, si está el valor normal, indicaría que no hay complejos inmunes y que por lo tanto es muy poco probable que haya una enfermedad autoinmune. Este test no está disponible de rutina, es más, en hospitales hasta de Lima no veo que sea frecuente que se dose el CH50. Y es algo más engorroso que la determinación de algunos de los componentes, como por ejemplo el C3, C4, que eso sí lo tenemos hasta en el hospital de regional, Hospital Almanzor y en otros hospitales de nivel 3, que son los más utilizados en clínica. ¿Qué significa? ¿Qué debería encontrar? ¿Cómo los debería encontrar si es que hay una enfermedad autoinmune? Disminuidos, ¿no? Por su consumo. Si estuvieran normal, significa que es menos probable que tengamos una enfermedad autoinmune o que al menos la actividad de esa enfermedad no es, en ese momento, no es activa, ¿no? Crioglobulinas. Estas son proteínas que precipitan con el frío. Generalmente las crioglobulinas, como su nombre lo indica, son globulinas. Ya hemos visto que una de las globulinas más importantes dentro de esas proteínas son las inmunoglobulinas. Estas crioglobulinas generalmente son de tipo IgM, ¿correcto? Entonces, son proteínas que precipitan con el frío y se redisuelven al aumentar la temperatura. Hay personas que cuando están en temperaturas frías empiezan a hacer el fenómeno de Raynaud, ¿correcto? Empiezan a tener como una cianosis distal de los dedos y es porque empiezan los anticuerpos a pegarse a los antígenos, ¿correcto? A hacer daño. Pero cuando están en el frío, cuando tocan agua fría o cuando están en un ambiente frío. Y apenas en el calor pasa eso. Entonces, se redisuelven al aumentar la temperatura. Esta característica se aprovecha para su detección. Su presencia se asocia con patologías por complejos inmunes.
asociado entonces a la temperatura, ¿no? Como cuando lo estudiamos en banco de sangre, que tienen rango térmico alto o bajo, ¿no? Por eso llamamos anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Las crioglobulinas se pueden encontrar en neoplasias de linfocitos B. Es muy frecuente, por ejemplo, encontrar estas crioglobulinas en el mieloma múltiple y en el síndrome de Waldenström o macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? También en la leucemia linfocítica crónica, enfermedades del tejido conectivo como el lupus, el síndrome de Sjögren o artritis reumatoide, también pueden encontrar crioglobulinas. Pero también se encuentran en infecciones agudas y crónicas. Es muy frecuente encontrarlo en hepatitis C. Aquellos pacientes que tienen virus de hepatitis C desarrollan crioglobulinas y es posible que se pueda hasta hacer el diagnóstico diferencial. A veces se confunde y pensamos que tiene una hepatitis autoinmune por encontrar crioglobulinas, o que tenga otra enfermedad reumatológica, y en realidad es que tiene una infección por hepatitis C, que ha desarrollado crioglobulinas, citomegalovirus, y en estados de hipersensibilidad al frío, ¿correcto? Y por eso es que nos ayuda bastante la electroforesis de proteínas. Este es otro examen, pero que no nos hace el diagnóstico y que nos ayuda, ¿no? La utilidad máxima de esta técnica es en la detección de componentes monoclonales, como en el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström. En el área reumatológica encontramos componentes monoclonales con cierta frecuencia asociados a patologías inflamatorias crónicas y el síndrome de Sjögren. ¿Correcto? Monoclonales. Lo más frecuente de observar en patología inflamatoria, como las enfermedades del tejido conectivo o las vasculitis, es un aumento policlonal. Cuando decimos monoclonal, una sola clona, mieloma múltiple, macroglobulinemia. Pero cuando es policlonal, son varias clonas que hacen diferentes tipos de anticuerpos en la zona gamma, y que es donde migran los anticuerpos, y esto se conoce como hipergamma-globulinemia difusa o policlonal, y que es frecuente encontrar, por ejemplo, en las infecciones o en algunas patologías inflamatorias, que como pueden ser las del tejido conectivo, ¿correcto? Entonces, mientras que estas es para neoplasias, cuando son monoclonales, las policlonales estarían tanto en las infecciones como en las inflamaciones que se dan en las enfermedades autoinmunes. Estos últimos dos cuadros, estas últimas dos diapositivas, solamente es para que no olviden que deben revisar los criterios diagnósticos, ¿correcto? Esta diapositiva, este cuadrito lo he sacado de lo que estaba colgado en su aula virtual en la exposición de Lima, para que lo tengan, ¿correcto? Este es para el diagnóstico o los criterios diagnósticos para el lupus eritematoso sistémico, y los criterios para artritis reumatoide. Como ustedes se van a dar cuenta, los pacientes al menos tienen que tener una articulación con sinovitis, y que además no se pueda explicar esa sinovitis por otra enfermedad. Debe tener mayor o igual a 6 puntos, y estos son los que le van a dar el puntaje, ¿correcto? Entonces, una articulación grande le daría 0 puntos, 2 a 10 articulaciones grandes 1 punto, y así hasta que encontramos 10 articulaciones. Aquí hay un pequeño error en la diapositiva que he puesto en Lima, ¿no? Son acá más de 10 articulaciones pequeñas, o al menos una pequeña sí, pero más de 10, ¿no? De 4 a 10 articulaciones pequeñas serían 3 puntos. Acá, por ejemplo, en el caso clínico que vimos al inicio de la clase, veíamos un antipéptido cíclico citrulinado positivo bajo, que le daba 2 puntos, ¿no? Es lo que les decía, 2 puntos, con un BCG anormal, 1 punto, y más de 6 semanas, 1 punto más. Teníamos ahí 4 puntos, ¿no? Entonces, obviamente, con 4 puntos, no podemos hacer el diagnóstico todavía de artritis reumatoide. Por eso les decía, ¿qué más faltaba para confirmar el diagnóstico? Y para confirmar el diagnóstico lo que falta son saber qué tipo de articulaciones son las afectadas, ¿no? Porque teníamos otros datos como que el factor reumatoideo era negativo o que el PCR también era normal, ¿correcto? Muy bien, chicos. Si tienen alguna pregunta,